Listo, jóvenes, ya inició la grabación. Bueno, vamos, ya les estoy habilitando en la plataforma. Buenas tardes a todos los que acaban de llegar. Ya les estoy habilitando en la plataforma la unidad 3 para seguir profundizando en el tema del mundo de los negocios internacionales. Hoy les he preparado un material corto pero sustancioso acerca de las importaciones y de las exportaciones, ¿no? Digamos que debemos, habíamos comentado en las clases anteriores, en la clase anterior, en la última clase sincrónica, de la importancia que es el tema para un país, el tema de las importaciones y de las exportaciones, y de cómo las empresas de una u otra manera se benefician también en este tema de importar y también exportar. Pero ¿qué pasa en ese aspecto con el tema de la importación y de la exportación? Tiene que ver el tema de la moneda de negociación, que para este caso es el dólar, ¿no? ¿Qué está pasando con el dólar hoy día? ¿Qué está pasando? El dólar está a unos cambios asombrosos, a unos cambios extremadamente altos, jamás imaginado y que nunca se había llegado históricamente a ese tema de, de ese dólar tan alto, ¿no? Entonces, antes de entrar y compartirles aquí la presentación, me gustaría escucharlos, ya como para entrar en análisis, me gustaría escucharlo a todos ustedes o a alguno de ustedes, ¿qué pasa para la economía del país con esta alza del dólar? ¿Es bueno, es malo, es nefasto, es benéfico? Cuéntenme. Los estoy escuchando. Para el país eso es bueno, malo, negativo, regular. Para las empresas es bueno, malo, negativo, regular. Jóvenes. Profe, bueno, para el país yo pienso que es malo, ¿sí? Haber un ¿Por qué es aumento malo? del ¿Por qué es dólar, malo? sí señor, porque haber un aumento del dólar, muchos productos empiezan a subir, ¿sí? Y comparándolo con el peso colombiano que está muy por debajo del dólar, es como una carencia que tendríamos nosotros al intentar conseguir un producto que esté importado, ya será más caro. Obviamente será más caro por el tema del dólar. ¿Sí? Para las empresas, pues diría que depende. ¿Sí? Dependería de la moneda a la que están, de la moneda funcional de la empresa. ¿Sí? Ok, ok, súper. Gracias, Jesús. John, ¿Cómo está? te escucho lejos. No te escucho muy bien, John. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo ha pasado? Excelentemente bien y con peligro a mejorar, hermano, que no es lo mismo, ¿ah? Bien, bien. Igual por acá trabajando, pero haciendo parte de la clase. Bueno, profesor, yo pienso que la devaluación del precio frente al dólar perjudica principalmente a los importadores. ¿Por qué los importadores, profe? Porque los importadores se ven afectados a las materias primas, ya que en la subida de precios en bienes como prendas de vestir, o sea, el mercado se afecta mucho en la tecnología, o sea, se incrementan los computadores, se incrementan los medios tecnológicos se incrementan mucho, entonces eso afecta al país porque nosotros compramos un poco más caro, realmente compramos más caro las cosas que veníamos comprando, que serían televisores, celulares y cosas así. Y en el tema de empresas, sería el tema de las importaciones. De pronto, si empresas que están comprando materia prima fuera del país se ha afectado y tendrían que aumentar su costo su valor de lo que fabrican ellos. De esa parte de la empresa, tanto empresas como consumidores, nosotros finales también se nos afecta el bolsillo. Entonces, ese es como mi aporte en esta intervención. Ok, gracias, John. Linda, claro, lo que dice John es muy cierto, al igual lo que decía Jesús. Linda Duque García. ¿Me escuchan bien el post? Te escuchamos, imagínate, Linda, que te escuchamos mejor que en el salón de clases. Con eso te digo todo. Perfecto,
Profe, bueno, con esta subida del dólar afecta negativamente a nuestro país porque eh, con, afectaría, nos afectaría a nosotros como consumidores, pues se habrá notado que ya no podemos comprar los mismos productos con la misma cantidad de dinero. También cabe resaltar que Petro se refirió el 5 de octubre a que podría imponer un impuesto transitorio del flujo de capitalizaciones para evitar la fuga, lo que ha sido rechazado por varios eh, sectores. Sectores, Sí, señor, así empresarios, es. gremios, claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces Bueno, no, gracias, Linda, muy amable. Gracias, listo, muy profe. amable. Gracias a todos por participar. Jóvenes, ahí nos podemos dar cuenta definitivamente de que un gobierno influye demasiado en la política económica de un país, ¿no? Mire que con el simple hecho de lanzar comentarios, de pronto un poco, ¿cómo les diré? Inconscientes, afectan y desestabilizan la economía de un país. Entonces, al momento de expresar una opinión, yo tengo que saber, y más cuando estamos dentro del gobierno, debemos saber qué vamos a decir y qué repercusiones puede traer esas palabras o esas expresiones que se lancen, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque el ministro de Hacienda ha salido a reconocer que algunos personajes del gobierno, el salir a decir cosas incongruentes, ha desestabilizado un poco el tema y ha desencadenado también un poco este tema del alza del dólar, ¿no? Con respecto al peso, la devaluación del peso y demás. Muchos, para nadie es un secreto que muchas personas se están llevando sus empresas, sus capitales hacia otro país. ¿Y por qué lo hacen? Precisamente porque sienten que no encuentran respaldo con el gobierno actual, ¿no? Estamos hablando, aquí no estamos hablando de política, jóvenes, estamos hablando precisamente de las acciones que llevan a que el papel económico del gobierno sea un papel que beneficie precisamente al sector económico. Porque cuando hablamos de la economía de un país, estamos hablando de qué, jóvenes. Cuando se habla de la economía del país, estamos hablando de quién. ¿Quién es la economía de un país? ¿Quién la mueve? Bueno, Marley dice, buenas tardes, profe, con respecto a la subida del dólar nos afecta en la parte económica a nosotros. Déjenme para ver qué más dice Marley. Nuestra moneda devaluando favorece a los exportadores y aquellas compañías que manejan con moneda extranjera, en este caso el dólar. Ok, listo. Bien, ¿quién levantó la mano por ahí? John. Profe, yo opino que la economía del país se mueve a través de los trabajadores que deciden apoyar una iniciativa empresarial. Es decir, como un grupo de personas o un grupo de empresarios se reúne y quien mueve la economía del país son los empresarios, que los empresarios que son ciudadanos, de una forma jurídica o natural, pero igual el pueblo o los ciudadanos son los que mueven la economía de un país. Así es. Con lo que usted acaba de decir, que hay incertidumbre, que hay miedo, o sea, da miedo invertir en Colombia por el tema de la subida del dólar, lo que hacen o adoptan algunos empresarios que se llevan su capital hacia otro país que sí está generando rentabilidad. Lo que pasó con Monómeros en Venezuela, que él decidió cerrar sus puertas e irse a otro país. Así es. Gracias, John, por tus comentarios. Indiscutiblemente, así es lo que acabas de decir. La economía del país la mueve el empresariado colombiano, ¿no? Todo el que ejerce una actividad comercial, industrial o de servicios, precisamente está generando bienestar al país. ¿Y de qué manera se genera bienestar? Recuerden que cuando la empresa se abre sus puertas al mercado y demás, necesita de capital humano precisamente para poder andar a esa compañía, ¿no? Ninguna compañía anda sin trabajadores, siempre necesita de personas.
Entonces, al necesitar de personas, yo contrato, si yo soy la empresa, yo contrato a personas. Esas personas, yo les tengo que reconocer unas prestaciones, unos salarios, y esas personas cuando reciben el salario, también ya tienen unos compromisos, ¿no? Con la alimentación, los servicios públicos, el que vive arrendamiento, pagar el arriendo, educación para sus hijos o para ellos mismos, tienen que comprar, o sea, ahí vemos que cuando yo entro a ser parte del aparato productivo del país, o sea, que estoy trabajando, en ese momento estoy generando bienestar a muchas otras personas. Recuerden que no vivimos aislados, vivimos en sociedad. Y al vivir en sociedad, indiscutiblemente, imparasitablemente, como digo yo, hey, unos necesitamos de los otros, todos nos necesitamos. Entonces, cuando se abre empresa, la empresa es la que dinamiza un país. Entonces, yo tengo que pensar en el bienestar de los empresarios, querramos o no querramos, y aquí no se trata de hablar de tinte político, sino de que veamos la realidad tal como son. Esta empresa que se llama negocios y que tiene que ver con negocios internacionales, hace parte precisamente de los capitales que salen, de los capitales que entran y que hace parte precisamente de esas negociaciones que traspasan fronteras, ¿no? Y por eso se llama negocios internacionales. Y eso tiene que ver que aunque yo esté establecido en Colombia y tenga una empresa en Colombia indiscutiblemente en algún momento lo que suceda fuera de Colombia también tendrá afectación posiblemente para mi sector, ¿no? Me explico. Si yo me dedico al tema, vamos a colocar algo que tenga que ver con el tema del petróleo. Bien. Ya. Si yo me dedico a comercializar llantas de vehículos, ya, en todos los aspectos, y el tema del petróleo se acaba, recuerden que el tema de las llantas, toda la mayoría de las cosas son a base del petróleo, ¿no? Las llantas también son uno de ellos. Entonces, si eso cesa y las llantas no se producen en Colombia, yo las importo. Al mermar la cantidad de crudo en el mercado, ¿qué le va a pasar a la industria de las llantas y a todos los sectores que dependen exclusivamente del petróleo? ¿Qué les va a pasar? ¿Qué le pasa a los precios? ¿Qué le pasa a la producción? Aumentaría. Incrementa todo, ¿Cómo? incrementa todo, todos los costos incrementan. Ok, claro, mi costo de producción se incrementa, ¿cierto? Al incrementarse el costo de producción, cuando yo voy a comprar hacia esos países productores, que es lo que me proveen de las llantas, y el precio que yo compraba a 1,000 ya no va a estar a 1,000, posiblemente puede estar a 2,000. Entonces, es verdad, ahí sí viene ya un complique, ¿no? Porque ya mi margen de rentabilidad va a cambiar ostensiblemente. Y uno tiene que mirar cuando importa ese tipo de mercancías y lo va a comercializar. O sea, las llantas se necesitan, sí, pero la rotación que tenía antes ahora va a disminuirse. Y aquel que no tiene capital para comprar llantas y cambiar llantas de su vehículo, ¿qué va a hacer con ella? Arreglarlas todo el tiempo o comprar llantas de segunda porque las primeras están demasiado ¿qué? Costosas. Entonces miren que el país cuando depende de gran parte de su economía, depende de la importación, en este momento la situación económica está complicada, pues. Pero cuando yo exporto y recibo dólares, al momento de cambiarlos, de canjearlos en el mercado cambiario colombiano, me va a ir súper bien. Me estoy haciendo entender y me están comprendiendo lo que yo les estoy comentando en el día de hoy. Sí, profesor. Vamos bien ahí, Andrés Felipe. Sí, profe, obviamente, eso es lo que iba a comentar. O sea, obviamente por un lado, obviamente sí o sí un sector se ve perjudicado. Pero, por ejemplo, eso que estaba comentando usted, hay empresas que hoy en día, bueno, prestan el servicio, digamos, puesto el caso, Estados Unidos, le prestan el servicio ya sea de call center o de inglés o algo así, y ellos obviamente se ven beneficiados porque automáticamente hacer el cambio aumentan su liquidez, su rentabilidad y todo.
Claro, porque que imagínate si el dólar estaba, ponle tú a 4.000, vamos a colocarlo a 4.500 y hoy en día está a 4.900, o sea que por cada dólar que yo voy a recibir son 400 pesos más. Y 400 pesos es dinero, y más cuando estamos hablando de miles de dólares. Entonces, pero para que se den cuenta cómo el proceso de la inflación afecta directamente la economía de un país. Y hoy en día estamos, y esto viene para la recesión económica. Vamos a vivir tiempos difíciles, jóvenes. El próximo año el crecimiento del país va a ser casi negativo. Ojo, casi negativo. Cuando estamos hablando de casi negativo es que el país no va a crecer mucho. Hay que tener en cuenta para el próximo año ese tipo de proyecciones. Según lo recibido por el Banco de la República, el país no va a crecer lo suficiente. Lo que se esperaba no va a crecer. Bien, ya ahondado y haber hecho esa introducción, les pregunto, ¿están viendo pantalla, por favor? Sí, señor. Están viendo ahí el señor Pedrito, importaciones y exportaciones, ¿cierto? Profe, Ok, listo. Bien, ¿qué podemos decir del tema de las importaciones y de las exportaciones? Desde la antigüedad los territorios han producido más de lo que consumían y necesitaban consumir lo que no producían, favoreciendo así el comercio. Miren cómo nace el tema comercial, ¿no? Miren cómo nace el tema comercial. En la actualidad, en un mundo tan globalizado, las relaciones con otros países son básicas en la economía, dando lugar a negocios internacionales y al comercio internacional. Es decir, la compra-venta o intercambio de bienes o servicios fuera de las fronteras de los países de origen. Entonces, cuando hablamos de exportaciones, estamos haciendo referencia al tráfico de bienes o servicios propios de un país que son emigrados hacia otros consumidores que se encuentren en un país diferente al país del origen de la mercancía. Y cuando hablamos de importaciones, hacemos referencia al tráfico de bienes o servicios adquiridos por un país en otro territorio diferente al suyo. Entonces, las importaciones permiten a los agentes económicos adquirir los productos que en su país no se producen o bien obteniendo un beneficio para empresarios y consumidores, o sea, más económico, mejor calidad, o sea, por cualquier cosa yo decido mejor importar. Pero no es tan cierto que cuando yo importo es porque no lo produzco en el país. Es porque si yo lo importo y eso también se produce en el país, ¿cuál será el origen para que yo importe entonces? ¿Cuál será la razón de ser entonces? Profe, que de pronto en otro país, al momento de adquirirlo, lo adquiere en un costo menor que fabricarlo aquí en el mismo país. Exactamente, esa es la clave. Eso quiere decir que en Colombia posiblemente es más costoso producir un material, una materia prima, un bien, y yo mejor decido es importarlo porque me sale más económico. Bien, en ese orden de ideas, tendríamos que mirar la situación actual, ¿no? Porque si el dólar va y sigue en aumento, la situación para las empresas que importan van a llegar a alguna situación insostenible, porque van a tener que pagar más dólares, más pesos por un dólar. Recuerden que cuando yo importo y compro mercancías en dólares, yo pago en dólares. Ojo, pago en dólares. Ahora la pregunta es, profe, si yo compré en Estados Unidos y mi moneda en Colombia es el peso colombiano, la pregunta es, ¿cómo le llegan los dólares a esa empresa en Norteamérica? ¿Cómo creen ustedes que le llega? ¿De qué manera? ¿Cómo hago yo si mi moneda local es el peso colombiano, los registros contables son en pesos colombianos? ¿Cómo hago yo para enviarle dólares a Estados Unidos?
Profe, buenas tardes. Lo que nosotros hacemos en la Brian, buenas empresa tardes. cuando necesitamos hacer alguna transacción Dólares. en dólares, pero nuestra moneda es el peso, es que damos y le compramos dólares al banco, se encarga de hacer la transacción. Es- Exactamente. Entonces, para que se den cuenta que todo pasa por el mercado cambiario, ¿no? Por la banca. Eso quiere decir que aunque yo compre en el exterior, yo tengo que canalizar esos recursos por la banca, por el banco. Entonces yo voy al banco, le digo, Banco X, necesito comprar $50,000. Esos $50,000, adivine a cómo lo tengo que pagar. A la TRM del día, a la TRM que tenga el banco, y hoy en día está esa tasa extremadamente alta. O sea que estoy pagando más dólares, más pesos, perdón, por los $50,000, más pesos colombianos. O sea que la mercancía en el fondo me está saliendo más costosa o más barata. ¿Más costosa o más barata? ¿La mercancía me sale más costosa o más barata? Profe, eso dependiendo la tipo de negociación que haga la empresa con la empresa que estamos comprando, o también por el valor de la TRM del día. Posiblemente un día la TRM baja, pero si como estamos en este momento, como vemos la TRM, siempre nos va a perjudicar en la parte de compra. Actualmente nos perjudicaría. Claro, claro. Actualmente el importar es nefasto, sobre todo para el industrial, porque está pagando su materia prima ¿qué? Costosísima. ¿Y dónde Exacto. termina asumiéndose ese costo? En la El utilidad consumidor. se ve reflejada, o sea que mi utilidad se va a ¿qué? A disminuir. Mi utilidad se va a disminuir porque estoy pagando, o sea, se la estoy mandando al exterior con la compra de los dólares. ¿Sí están viendo la jugada? ¿Están viendo la jugada, socios? Sí, señor. Ok, seguimos. Linda, ¿ibas a decir algo? No, profe, no señor. Ok, entonces, ojo con el tema de la importación y de la exportación. No quiere decir, y tampoco estoy diciendo, que el importar o el exportar sea malo, ¿no? Eso depende también de la estrategia financiera que quiera hacer la organización. Entonces, miren lo importante dentro de la organización, lo que es también planear algunas estrategias con el fin de lograr los objetivos que la compañía se ha trazado, ¿no? Y cuando yo digo que la compañía se ha trazado es, no, o sea, se ha trazado, o sea, que aspira a llegar allá. Entonces, cuando las compañías dentro de las asambleas deciden abrir mercado, o sea, es que quieren salir a exportar, a explorar a otros países. Entonces, cuando ya mi visión es exportadora, o sea, que voy a exportar, ahí ya nuestra contabilidad interna comienza a sufrir cambios importantes. ¿Por qué? Porque ya dejó de ser esa empresa que trabajaba en moneda local y ahora le va a tocar trabajar diferencias en cambio, ¿no? Y más con esta volatilidad del dólar hoy día. Entonces, ya nuestros registros cambian, nuestra contabilidad cambia. Y eso hace parte también de la tarea, de alguna de las tareas, de los puntos importantes que yo les mandé a buscar en cuanto al tema de la renta, ¿no? De aquellas partidas que afectan la contabilidad, pero que no afectan la declaración de renta, y de aquellas partidas que afectan la declaración de renta, pero que no afectan la contabilidad. La diferencia en cambio es una, porque hay diferencia en cambio, digamos, económica que se da por la operación, por la fluctuación de la moneda fuerte, y otra es la diferencia en cambio real. Y cuando hablamos de esa diferencia en cambio real, estamos haciendo referencia a que es el valor que yo tengo que pagar en el momento de la adquisición de la mercancía. Si la compré de contado, esos dólares que estoy pagando ahí, yo tendría que registrar una diferencia en cambio si ya esa operación ya venía siendo reconocida
tiempo atrás. Si es esa operación única que compré y pagué de manera inmediata, ahí no tendría que generarse diferencia en cambio. ¿Me estoy haciendo entender para todos, jóvenes? ¿Todos me están comprendiendo? Sí, Jóvenes. señor. Ok, ¿estamos claros? ¿Estamos bien? Hablen Sí, ahora señor. o callen para siempre. Ok, listo. Importación y exportación en Colombia. ¿Cómo está Colombia con el tema de la importación, de la exportación? ¿Eso es bueno, eso es malo para el país? Entonces, el tema de la importación y de la exportación en Colombia son actividades muy importantes en la dinámica de la economía colombiana, que se mueve por una amplia variedad de sectores en los cuales se producen todo tipo de bienes. Pero, ¿por qué importamos y producimos todo tipo de bienes? Porque en Colombia puede que se produzca más costoso, o en su defecto es porque esa calidad de materia prima no se produce en Colombia. Está en otro país y decido traerla porque en Colombia no se produce. Y no se produce por la sencilla razón de que sale demasiado costoso producir en Colombia. Por eso es que no se produce. Y también podemos decir que los productos que importa Colombia siguen superando en millones de dólares a los que el país llega a exportar. Entonces, con esto que estamos viendo aquí, es más lo que se importa que lo que se exporta. ¿Estamos, jóvenes? Es más lo que yo importo que lo que exporto. Entonces ahí la balanza está desequilibrada, porque si es más lo que yo importo que lo que exporto, hoy en día los dólares, los pesos colombianos traducidos en dólares, se están yendo del país. Y se están yendo porque al momento de pagar estoy entregando más pesos colombianos, lo que de una u otra manera afecta el dinamismo de la economía del país, porque estoy dejando de circular más pesos colombianos en el mercado y los estoy mandando hacia afuera. ¿Cuáles son esos retos? En materia de comercio exterior es aumentar las exportaciones, tratar de buscar el equilibrio. ¿Cómo está el tema de las importaciones y de las exportaciones? El tema de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos está en 9.465 millones de dólares, una cifra representativa. Y las importaciones, o sea, lo que yo traigo de la United States hacia Colombia, está en 10.634 millones. O sea, la balanza está inclinada hacia las importaciones. Hacia las importaciones. ¿Cuáles son los principales productos que se exportan y aquellos que se importan? ¿Importamos qué? Emisores, receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía, televisión, radio, aceites de petróleo, maíz, medicamentos, vehículos de turismos y motores. Entonces, eso por decir unos cuantos, ¿no? Porque son muchísimos más. ¿Qué exportamos? ¿Qué sale de Colombia hacia el exterior? Aceites crudos de petróleo, huyas, oro para uso no monetario, café sin tostar, sin descafeinar y aceites de petróleo. Bien, vamos a hablar un poco acerca del PIB y de la balanza comercial. Porque es importante cuando se habla de importaciones y de exportaciones, hay que hablar del PIB. Entonces, las importaciones y las exportaciones se reflejan en la balanza comercial. Si miráramos la balanza comercial con las operaciones y negociaciones que se hacen con Estados Unidos, ahí vemos que estamos en desventaja. Más le mandamos más dólares a los Estados Unidos que lo que recibimos nosotros en Colombia, que las divisas que entran a Colombia. O sea que sale más de lo que entra. Entonces, la balanza comercial está en desequilibrio y hay que tratar de buscar un equilibrio o en su defecto que lo que entre, las divisas que entren sean mayores a las divisas que salen. Ah, profe, entonces eso quiere decir que conviene mejor exportar que importar. Yo sí, claro, esa sería la lógica
y ese sería el deber ser, ¿no? Para que un país, digamos, que esté relativamente sostenible en materia de temas cambiarios y en materia de, digamos, de divisas, de ingreso de divisas al país. Entonces, con respecto a esto, ¿cuál es el reto? Que en materia de comercio exterior debemos incrementar el tema de las exportaciones. Se debe incrementar el tema de las exportaciones. Pero eso tiene que venir acompañado precisamente de una política de gobierno, porque es que nadie incrementa las exportaciones así como así, sino que de acuerdo a la política de gobierno, cuando buscan estrategias o establecen incentivos para las empresas con visión y con vocación exportadoras, a partir de ese momento las empresas se ven esmeradas por exportar, porque el gobierno brinda algunas condiciones idóneas para que estas situaciones se den. Entonces, para Colombia, ¿cuáles son los principales socios tanto en exportaciones como en importaciones? En importaciones tenemos a los Estados Unidos, tenemos a China, México, Brasil y Alemania. Ojo, estos son los principales, son países exceptuando a México, porque Brasil está desarrollado. Yo creo que el de esos países a los cuales le importamos, que digamos que está en menor escala y que está siempre quiñando con Colombia en temas económicos, en temas de indicadores, en temas de PIB y demás, muy a pesar de que México tiene 150 millones de habitantes y Colombia tiene 50, o sea que México triplica a Colombia en número de personas. Yo creo que de esos países, México es el país más, que estamos ahí como más cerca. Y en el tema de exportaciones, esas salidas de mercancía, ¿hacia dónde van? Hacia Estados Unidos, hacia la China, hacia Ecuador, hacia Panamá y hacia Brasil. ¿Por qué creen ustedes que ahora el gobierno está buscando acercamiento con Venezuela y qué beneficios le traerá a Colombia ese acercamiento? Comentarios. Comentarios, jóvenes. Más Comentarios. movimiento en el mercado, profesor. ¿Cómo, perdón? Más movimiento en el mercado. Ok, claro, al exportar a un país nuevo, que nuevo no, pues a un país que había cesado las exportaciones, digamos que mueve y dinamiza la economía, claro que sí. ¿Qué otro punto importante podemos rescatar con eso? Jóvenes. Jóvenes. Andrea, que te veo pensativa. Emiro, Linda, John, Jesús, Brian. ¿Por qué creen que Colombia se puede beneficiar con exportar hacia Venezuela? ¿Será que sí se beneficia? ¿Será que no? ¿Es un sofisma? Quiero que pensemos eso. Jóvenes, ¿están mudos? ¿No me escuchan? Yo desgastándome solo y habla y ustedes no me... Linda. Sí. Bueno, Andrea dice, profe, considero que puede ser un buen mercado con el tema del petróleo. Pero estamos hablando de que Colombia quiere exportar y Venezuela, recuerden que es uno de los países con las reservas más grandes del mundo. Venezuela es uno de los países con las reservas petroleras más grandes del mundo. ¿Cuáles son las ventajas que se le pueden presentar a Colombia para exportar hacia Venezuela? Linda, Brian, John, Emiro, Andrés, Jesús, María y José. Profe, una no sería que como la moneda en Venezuela está como un poco, como en este caso, más devaluada que la colombiana. Al momento de comprar en Venezuela se compraría como a un mejor costo, ya que la moneda es como, tiene menos valor que la de Colombia. Claro, pero recuerda que al momento, lo que pasa es que cuando ya establecemos relaciones comerciales con otros países, yo no voy a comprar en pesos
venezolanos, pues en bolívares. Recuerdan que se compra siempre ¿qué? En la moneda de negociación mundial, en el dólar. El dólar, sí. Claro, en el dólar. O sea que si yo voy a pagar en dólares. Si yo voy a comprar en dólares. Lo que pasa es que cuando llegan al mercado cambiario en Colombia, esos dólares a nuestra cuenta la frenan y dicen tienes que cambiar esos dólares a pesos colombianos. Lo mismo sucede con la economía venezolana. No es tan cierto que le conviene a Colombia traer mercancía de Venezuela, porque es que Venezuela no está produciendo mucha cosa hoy día. O sea, la economía de Venezuela está en hiperinflación, razón por la cual no hay mucha producción. O sea, que lo que haya que importar es poco, más bien hay que exportar hacia Venezuela. Pero eso es benéfico porque viendo los números, conviene en este momento que entre unas divisas de otro país que digamos que las relaciones comerciales estaban truncadas. Entonces yo lo veo desde el punto de vista benéfico de que Colombia abra nuevamente sus fronteras y pueda exportar bienes y servicios hacia Venezuela, porque a Venezuela le va a servir también porque va a dinamizar un poco el tema de la economía porque viene en decadencia. Yo lo veo por ese punto de vista. No sé cómo lo ven ustedes. Bien, seguimos. Entonces, principales socios, ya lo dijimos, Colombia, Estados Unidos, China, Ecuador, Panamá y Brasil a nivel de exportaciones. Tenemos que abrir mercado. Bien, socios importadores. Aquí vemos cómo se ha comportado el tema con Estados Unidos, con Alemania, con México, con Brasil y con la Conchinchina. Digamos que con Alemania, si ustedes ven aquí está abajo Alemania, digamos que con Alemania se viene manteniendo, o sea, se ha mantenido, mire que está con tendencia a la baja. Con México, mire que con México hemos tenido picos altos, sobre todo del 2011 hacia el 2015. Después subió un poquito y miren cómo viene en descenso en el 2019, porque a partir del 2019 hacia adelante llegó el tema del COVID y frenó un poco el tema de esas negociaciones por el cierre de fronteras a nivel mundial. Entonces, ese azul que están viendo arriba, que están viendo acá, digamos que ha venido en decadencia un poco el tema de las exportaciones hacia Estados Unidos. Venía bien cuando ingresó, venía bien, y por aquí en el 999 hasta el 2001 subió, fue el pico más alto, y después vemos que viene en decadencia. Actualmente, aparentemente, casi de un 40% caímos a un 20%. Entonces, este tipo de lectura para nosotros es importante porque nos ayudan a saber hacia dónde se está exportando, quiénes son esos países consumidores de los productos colombianos. Toda esa información es importante para seguir creciendo y ahondando en abrir mercados. Bien, aquí en socios exportadores, digamos hacia dónde son los destinos, sigue Estados Unidos ahí como arriba en el top 1, Panamá entra al baile, pero porque Panamá es un sitio estratégico, un puerto estratégico. Está Ecuador ahí también con la rayita verde aceituna, digamos que ha subido, pero digamos que se ha mantenido eso. Y está la Conchinchina, la China, que es este violeta que está aquí, subió en el 2013 al 2015, cayó en el 2017 y volvió a subir y a resurgir como el ave fénix en el 2017 al 2019. Y para el 2020 se nota la decadencia y el tema por el tema del COVID. Y Brasil, digamos que con Brasil, miren cómo está el tema de las exportaciones, está pegado casi al piso, o sea que no ha despegado mucho con el tema de las exportaciones hacia Brasil, hacia la tierra de la chamba. Bien, entonces, algunos puntos importantes para descartar aquí el valor total de las exportaciones, FOB, fue de 31,056 millones y el valor total de las importaciones fue de 43,487. Entonces, ahí vemos realmente que hay una diferencia bastante interesante que el gobierno tendría que mirar para ver qué hace,
porque hay que darle cabida a la exportación con el fin de buscar que caigan y generen divisas. Profe, una pregunta, disculpe que le Por interrumpa. todas las que guste, hermano. Profe, en ese orden de ideas, nosotros como país que vemos de pronto que el dólar suba, nuestro peso se está devaluando, podemos usar una estrategia con empresas a nivel mundial, de pronto decir, bueno, yo produzco esto, pero yo quiero que la producción ustedes la manejen desde el país X. Bueno, yo creo que hay que mirar primero si es rentable que ellos manejen la parte comercial allá y nosotros acá la productiva, por decirlo así. Pero eso también no sería como un beneficio para nosotros como país, que otro país de la misma rama que sea la empresa se alíe con la misma empresa, o sea, de la misma naturaleza de la actividad económica, algo así, profe, no sé si me hice entender. No, sí, claro, por supuesto, claro, podemos establecer alianzas estratégicas con otros países, con empresas en otros países, claro que sí, por supuesto, no, sí se puede, John, eso es una opción. Lo que pasa es que cuando tú estableces alguna alianza con otro país, bueno, está el tema de confianza, porque esto es tema de confianza, porque estamos hablando que esto es de mucho dinero, ¿no? Entonces, cuando Sí, uno confía en otra empresa que está ubicada en otro país, tiene que haber un vínculo bastante fuerte. O sea, no es llegar y decir voy a comercializar con la empresa de Taiwán tal, o sea, sin conocer. Entonces, es un proceso, pero sí, hay muchas empresas, John, en esta situación actual, digamos, que ha decidido precisamente establecer algunas alianzas estratégicas a nivel mundial. Entonces, sí, sí, claro que sí, sí se puede, claro que sí. ¿Vale? gracias, profe. Bien, entonces también en Colombia se exportaron 3.403 productos. Miren este dato importante, se exportaron 3.403 productos a 187 países. Interesante, 187 países. O sea, ahora tendríamos que mirar es cuántos países existen en el mundo, pues, para saber si estamos bien, estamos mal, cómo está esa media. Y se importaron 4.171 productos desde 194 países. Por eso es que la balanza comercial está desequilibrada. Está desequilibrada precisamente porque las importaciones están demasiado por encima con respecto a las exportaciones. Y nos conviene exportar porque eso genera divisas. Eso genera divisas para el país. Y hoy en día, con ese dólar tan alto, traerá mucho, pero muchos beneficios a Colombia. Bien, jóvenes, vamos a compartirles por aquí al grupo. Un segundito, Hito. Bien. Ahí les acabo de compartir dos videitos al grupo. Son cortos que necesito que lo veamos, por favor, para comentarlos y para que ustedes también tengan ideas importantes acerca del tema de la importación, de la exportación, más el complemento que hemos ahondado en la tarde de hoy. 5 minuticos, por favor, para verse el primer video a partir de ya. ¿Todos tienen acceso al teléfono? Se los compartí en el grupo. ¿Todos tienen acceso al teléfono, al grupo, al computador para abrir? No, profe, yo voy en el... Bueno, hagamos algo para hacer más proactiva la cosa. De todas formas, en la plataforma se los estoy colocando, al igual que el material, también lo van a encontrar en la plataforma, y la grabación también la voy a cargar en la plataforma, en Odin, para que ustedes la complementen, el que quiera volverla a ver, y aquel que no pudo entrar a clase hoy, también tenga la posibilidad de ingresar a Odin y poder verse la clase. ¿Estamos? Comentarios, jóvenes. Comentarios acerca de las importaciones, de las exportaciones, ya con el tema, digamos, claro, de saber qué es una importación, qué es una exportación,
Ya lo que faltaría revisar es cuál es la tramitología que se debe hacer en este mundo de las importaciones y de las exportaciones, que hará parte precisamente de la tarea que debemos investigar. Los escucho, jóvenes. Los escucho, jóvenes. Comentarios. Jóvenes. Yo pienso que una de las importancias de importar de nuestro país es permitir la capacidad de venta, ¿Cómo disminuir el así? costo de el aumento de las ventas, creo que en el caso de la importación, ya Ajá. que nosotros cuando hacemos importación generamos rentabilidad a las empresas. ¿Cuando importas o cuando exportas? Perdón, cuando exporto. Ah, ahora sí. Claro, cuando Cuando, exportas. Así es. cuando exporto genero rentabilidad para mi empresa, lo cual eso genera utilidad para la empresa y genera de pronto un aumento de salario o compra de maquinaria mejor de punta. O sea, tiene beneficio la exportación. Ok, pero hay que mirar, John. En este momento digamos que es benéfico la exportación, no porque el dólar está arriba. Pero si el dólar se cayera y pegara fuerte, fuerte, se toteara y se pegara fuerte, no es benéfico exportar, pues. No, ahí sí no hay beneficio de exportar porque ahí Ok, estoy entonces, por eso te digo, hagamos el análisis, la moraleja de la clase de hoy para que nosotros estemos abiertos, porque es que de aquí lo que quiero es que, digamos, estemos muy pendientes de la situación actual del país, de lo que acontece alrededor de la guerra de Ucrania con Rusia, porque todo eso tiene repercusiones en la canasta familiar, tiene repercusiones en las empresas donde trabajamos, porque va a haber menos dinero circulante. O sea, eso tiene unas connotaciones de fondo que terminan afectando el tema del mundo de los negocios, termina afectando el mundo de los negocios. Entonces, es importante que reflexionemos acerca de si la importación es buena, si la exportación es buena o no. Bien, gracias, John, por tus comentarios. ¿Quién más? Profe, como usted dijo al principio de la clase, es importante tener el equilibrio, mantener un equilibrio, un balance entre importar y exportar, para que Sí, así no nos veamos afectados cuando haya un cambio abrupto de las monedas, del dólar, por ejemplo. Porque manteniendo esa línea podemos tener un mayor control de todos los ingresos que se pueden recibir o todas las pérdidas que podemos generar por la pérdida de una moneda, pero se pueden suplir con la importación de otra, perdón, con la exportación de más productos y la importación de más productos. sí, sí, puede que sí, estimado Jesús. Aquí lo importante, jóvenes, es que tengamos presente la situación, ¿no? O sea, que seamos conscientes también de cómo se mueve el mundo de los negocios, porque no es tener empresa por tener empresa, ¿no? Aquí no se trata de tener empresa por tener empresa. Se trata precisamente de si voy a tener una empresa es que se sostenga en el tiempo, pues no que me toque cerrar la empresa, porque ahí sí es complicada la situación. Entonces, el tema de las importaciones y de las exportaciones es un tema interesante, es un mundo que tiene que ver con el mercado cambiario y bueno, se trataba de mostrarles temas interesantes que redundan en el mundo de los negocios, que le pegan al mundo de los negocios y que algunas compañías hoy en día están sufriendo precisamente con este tema del dólar. Y hay algunas otras que están felices, radiantes, rozagantes, porque sus utilidades se han maximizado. Entonces, miren que lo que para una empresa es bueno, para otra no es tan bueno. Entonces, ¿en qué situación está la nuestra? Entonces, ahí es donde tendríamos que mirar en qué situación está nuestra empresa y cuáles serían las acciones de cambio que podíamos emprender con el fin de paliar la crisis económica que está sufriendo la empresa. Y aquel que está en bonanza económica por el cambio del dólar y demás, que ahorre lo suficiente porque esta bonanza no es eterna. ¿Estamos? ¿Quién más? Señor ¿Quién más entrega sus comentarios? profe, pues no sé si estoy tan acertada, pero
también tiene que ver, lo que sucede es que muchas empresas necesitan insumos, por lo menos pues me pasó fue que yo iba a comprar unas baldosas, Ajá. ¿cierto? Entonces yo las coticé en varios lados y los precios están súper altísimos. 50.000 más o menos de ahí para arriba. Yo le dije que porque me dijo que los insumos estaban muy escasos y que me lo entregarían. Si compraba, me lo podrían hacer, pero se demorarían 3 meses. Entonces, Imagínate. ahí lo que pienso es que hay mucho, pues el gobierno es el intermediario de todo eso, porque han cerrado muchas empresas y no le han dado beneficios a esas empresas, y lo que ha hecho de que muchas empresas busquen sus productos por fuera, encareciendo también todos los productos. Así es. Estás acertada. Mira, Linda, el tema está tan complicado que si yo fuese a comprar una Toyota hoy, un carro, una Toyota, ¿qué se está haciendo? Están pagando el vehículo y lo están trayendo el siguiente año. Están prometiendo que lo van a traer el siguiente año. Me enteré hace poco y cuando fui a México a la conferencia en mayo, el amigo de allá de México le acababan de entregar la camioneta y me dijo que tenía, como esto estamos en tiempo todavía de COVID, está post-COVID, había pagado la camioneta hacía un año y se la entregaron un año después. Ojo, la había pagado hacía un año. Entonces ahí es donde uno se da cuenta de cómo la recesión económica, cómo afecta precisamente el consumo, ¿no? Entonces, si Linda tenía expectativas de que con 50 compraba, Linda, ¿y 50 qué es el metro? Sí, señor, el metro. Y eso estaba más o menos en cuanto en 30, en 20 y pico, ¿cierto? 20 y pico, sí, señor. Imagínense, jóvenes, cómo ha subido eso. Por eso les digo, es que esto está invivible. O sea, el tema de hoy está a la medida de la situación actual del país, a la medida de la situación actual del mundo, porque es una realidad. Yo hablo con muchas personas de diferentes países por ALES, por la asociación que tenemos, por la fundación, y estaba hablando con Gonzalo Zambrano, mi amigo, mi gran amigo en Chile, y me estaba diciendo que salió a comprar y le tocó pagar el doble de la misma compra que había hecho el mes anterior. O sea, pagó el 200% por la misma compra que había realizado en el mes inmediatamente anterior. Entonces, Una barbaridad, profe. exactamente. Uy, no. Entonces, así es para que ustedes se den cuenta que no es solamente en Colombia, es en todo el mundo estamos así. Y la cosa no pinta bien. Entonces, jóvenes, para reflexionar, de verdad que seguimos ahondando en conocimiento, pero estos temas son para reflexionar, ponerlos en práctica dentro de la organización si da lugar o no, pero es importante que estemos abiertos a qué dice el Banco de la República, qué dicen los economistas, los grandes economistas del país y del mundo acerca de la situación actual, porque eso es lo que nos va ubicando a nosotros a tomar buenas decisiones también con respecto a la situación propia nuestra y también para tomar buenas decisiones en el mundo empresarial, o sea, dentro de la empresa donde nosotros trabajamos. Bien, jóvenes, siendo la 1:50, me gustaría escuchar sus comentarios acerca de la clase del día de hoy y seguimos. Ya la plataforma también se sigue habilitando con el fin de colocarles actividades y material para evaluar también las visitas a la plataforma, así como las actividades que vamos a colocarles para que ustedes las trabajen. Dudas, comentarios, inquietudes acerca del tema, acerca de cualquier cosa que puedan comentar, estoy presto y dispuesto a escucharlos y a aportarle mi granito de arena en este camino del aprendizaje. Jóvenes. Profe, agradeciéndole de verdad antemano todo el conocimiento que nos imparte, es de gran provecho, de verdad. ¿Cuándo no, amiguita? ¿Cuándo no? No, mentira, Sí, pero señor. sí, se trata siempre es de dar lo mejor, siempre dar lo mejor.
De eso se trata. Siempre las clases son de gran provecho, de verdad. Siempre aprendemos todos los días algo nuevo con usted. Eso, de eso se trata, así es. Por ahí creo que Marley había levantado la mano también. Andrea dice, muchas gracias por sus conocimientos, ayudando a seguir creciendo siempre, siempre. ¿Alguien más, joven? Y Marley dice, profesor, una muy buena temática. Excelente, excelente. Very good, very good. Gracias, Marley. Bien, jóvenes, sin más cuento y sin más chiste, entonces dejamos por el día de hoy ahí y seguimos ahondando en el mundo del conocimiento acerca de los negocios internacionales. Cualquier duda, cualquier inquietud, estamos prestos y dispuestos para seguir aportándoles a su formación. Les mando un abrazo y estamos QAP. Vale, profe. Muchísimas gracias. Ok, gracias a ustedes. No dejen de visitar la plataforma porque ahí van a encontrar las actividades y algunas tareas que vamos a realizar, ¿vale? Les mando un abrazo, jóvenes. Estamos pendientes y Dios mediante nos vemos el próximo sábado. Dios mediante. Un abrazo. Bye, bye. Bueno, Ay, profe. ojo, nos vemos el sábado, pero con negocios, ¿no? Porque el día miércoles nos vemos con Sí, renta. sí, sí, señor. Ok, lo que pasa es que tengo la camisa hoy de negocios internacionales. Y el miércoles la tengo, adivinen de qué, de renta. Un abrazo. Cuídense. Profesor, no nos lo vayas a dar tan duro. No, para nada. Acusémonos. Para nada, para nada. Muchas gracias, profe. Bye, bye. Un abrazo a todos. Cuídense mucho.